Génesis 2 del 1 al 3 he titulado yo para este texto que será nuestra base de nuestra meditación de hoy, le he titulado El deleite del Creador. El deleite del Creador. ¿Por qué el deleite del Creador? Usted lo va a ver en un momento más adelante, pero estos 3 versículos enfatizan que Dios terminó su obra. De hecho, lo dicen varias veces, 4 veces se menciona en 3 versículos que Dios completó su obra. En 6 días Dios creó todo lo que hay en el mundo. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes, dice el versículo 1. El versículo 2 dice, en el 7º día completó Dios, y al final dice, la obra que había hecho. Y no solamente eso, el versículo 3 dice al final, reposó de toda la obra que él había creado. Así que el énfasis en estos 3 versículos es claro, ¿no cree? Enfatizar, subrayar, Dios ya había terminado. Aquí va un reto para nuestras mentes. El Señor Dios creó en 6 días todo lo que existe. Piense en la explotación que el hombre ha hecho de los recursos naturales. Cuando digo explotación, tal vez debería decir aprovechamiento, porque explotación ya tiene una connotación medio negativa, destrucción. Pensemos en aprovechamiento. Todas las generaciones de humanos que han comido de esta tierra, todas las generaciones de animales que han comido de esta tierra, todo el oro, toda la plata, todo el cobre, todo el bronce, todos los metales y otros elementos que se utilizan en nuestra vida cotidiana, que se han estado explotando a lo largo de la historia de la creación. Todo eso Dios lo sembró en esta tierra. Vi el otro día un documental que decía, en el mundo quedan tantas reservas de oro, midiéndolo en toneladas. Dios las tiene contadas desde el inicio. Yo no había pensado en esto hasta un día platicando con mi suegra, que las argollas que portamos se van desgastando, se van haciendo delgaditas. O sea, todo ese polvo de metal se va esparciendo por todos lados. ¿Y quién tiene control sobre eso? ¿Quién lo tiene medido y calculado? Pues Dios. Él lo sembró, Él lo puso. Los yacimientos de petróleo del mundo, ¿quién los puso allí? ¿La evolución? No, Dios los puso allí. Entonces, cuando uno piensa, trata de dimensionar ya en cantidades todo lo que el mundo, este planeta ha producido, el alimento que ha producido para hombres y animales. Uno no puede más que decir, Señor, ¿de verdad que eres infinitamente sabio, de tal modo que pusiste todas las cosas en las cantidades adecuadas? Lo que Él quiere y lo que Él ha determinado para cada quien, así lo hizo. Y Dios concluyó su obra en el día 6º. Y a partir de ese día, hasta Génesis 3, el Señor se deleitó. Le decía yo, ¿por qué hablo de deleite aquí? Porque se enfatiza en estos versículos 1 al 3 de Génesis 2 que Dios terminó su obra, y también se dice que reposó. En el versículo 2 dice reposó en el día 7º, en el versículo 3 dice porque en él reposó. Ahora, reposar quiere decir cesar la actividad que se estaba haciendo. Entonces la actividad que Dios estaba haciendo de creación dejó de hacerla en el día 7º. El día 7º ya no hizo nada. Pero ese es en el sentido negativo, en lo que se deja de hacer. Pero en el reposo uno también obtiene satisfacción. Así nosotros vamos, trabajamos las horas que tengamos que trabajar en el día y después llegamos a casa donde nos espera una sopa calientita en estos días fríos y algo más, a lo mejor unas verduritas, y luego nos sentamos en nuestro sillón a reposar. Cesamos de trabajar, cesamos de comer y ahora solamente disfrutamos. Bueno, también dice Éxodo 20:11 algo al respecto, y esto es solo la introducción que estoy a punto de
concluir para dar paso al primer punto de esta mañana, pero dice Éxodo 20:11, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. ¿Sabe que algunas versiones inglesas antiguas traducen allí y se refrescó en el séptimo día? Yo no pudiera decir, ¿y por qué traducen tan raro? Nada más nos complican. No nos complican. Nos están expandiendo nuestro entendimiento, porque el verbo Shabbat quiere decir parar la actividad, pero también quiere decir deleitarse en el trabajo hecho. Como el artista que después de trabajar fuertemente esculpiendo el mármol, termina su obra maestra, va, se sienta y la contempla con profunda satisfacción y deleite y alegría porque le quedó exactamente como quería. Eso fue lo que hizo Dios en el séptimo día. Dios no tenía que descansar, ¿verdad? Aquí ni siquiera se ha mencionado que el hombre iba a descansar. Eso se menciona hasta acá, hasta Éxodo 20:11. Así que en el séptimo día veremos el deleite del Creador. Y el deleite de Dios en su creación sin pecado, hermanos, nos va a enseñar a que debemos deleitarnos en Dios y en lo que a Él le agrada. Aquí, cuando usted vea estos 3 versículos, lo que tiene que aprender es, yo también, como Dios, debería deleitarme, debería llenarme de gozo ante aquellas cosas que son como Él y que le agradan a Él. Por eso creo que el apóstol Pablo escribía en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad, en esto ocupen sus mentes, en lo que es puro, digno, honorable, virtud, elogiable. Le escribió a los filipenses también, pero al inicio de esa carta en el 1:21, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Toda mi vida gira en torno de Cristo Jesús. Ahora, Pablo, usted sabe que por mucho tiempo no fue un ministro de tiempo completo. Se sostenía de hacer tiendas, decía él, para no ser gravoso a las iglesias, ¿cierto? ¿Usted cree que Pablo se haya deleitado haciendo tiendas? ¿Usted cree que Pablo haya hecho tiendas para la gloria de Cristo? Seguramente sí. Seguramente Pablo veía su trabajo como bajo el enfoque de esto es lo que me permite predicar, entonces soy feliz porque esto me permite predicar. Y nosotros también deberíamos ver nuestras ocupaciones con el mismo gozo, enfocados bajo la dirección de Cristo. De este trabajo puedo cumplir con mi familia como Dios ordenó, entonces lo voy a hacer con gusto. De este trabajo puedo ofrendar para la obra del Señor. De este trabajo puedo ayudar a los que no tienen. ¿Qué había en la mente del apóstol Pablo que le ayudaba a decir, para mí toda mi vida gira alrededor de Cristo? Lo mismo que ha de haber habido en el salmista, en el Salmo 27:4, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Lo que quiero es siempre estar pensando en mi Dios. Parece que se deleitan, ¿no? Parece que están embelesados con Dios, no pueden pensar en nada más, les agrada. El Salmo 73 está todavía más claro, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿De verdad podríamos decir nada deseo en la tierra? ¿Ya se ha puesto a pensar en el cielo? En el cielo no va a haber televisiones, ni teléfonos celulares, ni iPads, ni prácticamente nada de lo que hay en esta tierra. Así que también es posible vivir en esta tierra sin eso, ¿no cree? Y créame, allá vamos a ser infinitamente más felices de lo que hemos sido en esta tierra. Y no va a haber nada de esas cosas. O sea que se puede ser mucho más feliz en esta tierra también careciendo de todas ellas. No es que estén malas, no es que sean pecaminosas, solamente digo que no son necesarias para la felicidad del cristiano.
no son indispensables para la felicidad del cristiano. El Salmo 84:10 dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de la impiedad. Estos que escribieron estas cosas parecen haber encontrado el mismo deleite que Dios. El mismo gozo infinito que Dios tiene en su persona y en su obra, ellos lo encontraron en Dios. De tal modo que podían decir: no quiero nada en esta tierra. Para mí el vivir es Cristo, y si me muero es mejor, porque ya me voy con Él. ¿Qué encontraron ellos que podían escribir este tipo de cosas? Encontraron el mismo deleite que Dios tiene en Génesis 2, del 1 al 3. Usted vea los versículos 1 y 2, veremos allí la conclusión y cese de la obra del Creador. Los cielos y la tierra terminados, dice: así fueron acabados los cielos y la tierra. Como le mencioné 4 veces en estos 3 versículos, se dice que Dios había concluido. Terminó, no hay más. Y es importante eso para nosotros, por supuesto, hermanos, por supuesto. Yo le he dicho una y otra vez, las teorías que el hombre ha creado, incluso la evolución teísta, que es lo mismo que la evolución, pero nada más ponen a Dios como supervisando el proceso. Pero es exactamente lo mismo, millones de años, proceso evolutivo, bla, bla, bla. Aún ellos topan con estos 3 versículos. Dios ya había terminado. No está creando hoy. Ya está todo hecho y se le ha dado al hombre el raciocinio, la inteligencia, al ser portador de la imagen de Dios, para transformar la materia y aprovecharla. Pero el hombre no crea ni energía ni tampoco crea materia. Solamente transforma ambas para su provecho bajo el intelecto que Dios le dio. Y gracias a Dios que hay gente muy inteligente para resolver esas cosas, ¿no? Yo sé muy poco de electricidad y esta semana tuve que entrarle. Sé poquito. Sé que hay un polo positivo y uno negativo, ¿verdad? Y no hay que juntarlos. Y no hay que meter agua en la ecuación. Tampoco. Pues ahora que hizo corto allí en la casa, tuve que sacar eso y ponerme a trabajar. Y gracias a Dios por aquellos que llegaron a desarrollar sistemas para llevar energía eléctrica hasta nuestras casas o donde sea. Dios le ha dado inteligencia al hombre para eso. Pero el hombre no crea. Dios ya creó y ya terminó su obra. Es más, no solamente los elementos, cielo, tierra, espacio, planetas, sino dice ese mismo versículo 1, y todas sus huestes, todos sus habitantes, tanto del cielo como de la tierra, ya estaban creados aquí. Y yo sé que aquí viene una pregunta interesante e importante. Pastor, nos ha dicho de los planetas, nos ha dicho del firmamento, nos ha dicho del espacio, pero no nos ha dicho nada de los ángeles. Ni lo voy a hacer. No es cierto, sí les voy a decir, pero un poquito. Más adelante en el plan de predicaciones va a haber una predicación acerca de los ángeles. Pero quiero decirle que cuando aquí se habla y todas sus huestes, deben estar incluidos los ángeles. Y se lo voy a comprobar con algunos versículos. Por ejemplo, Nehemías 9:6, que dice: solo tú eres el Señor, tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay. Entonces, al decir tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, parece estar hablando de espacio y después dice con todo su ejército. Podría estar refiriéndose a las estrellas, a los planetas o a los ángeles o a todos. Parece que a todos. Parece que a todos porque si usted recuerda, también dice ese mismo texto: la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que en ellos hay, tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante ti. Las estrellas no se postran, son gas allá explotando bien lejos de este planeta. Pero los ángeles sí se postran. Entonces cuando dice creaste los cielos de los cielos, debe estar hablando de todo el espacio, lo que en ellos hay, y también de los ángeles. Deuteronomio 4:19 dice: no sea que levantes los ojos al cielo y veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo. Entonces esta
expresión, ejército del cielo, parece estarse refiriendo a los ángeles. Lo mismo Deuteronomio 17:3 dice, y que haya ido y servido a otros dioses adorándolos o adorando al sol, a la luna o a cualquiera de las huestes celestiales. Entonces todo esto parece indicar que los ángeles ya estaban presentes allí, en Génesis 2. Ahora, les recuerdo, el enemigo de nuestras almas se llama Satanás, y él es un ángel. Él no es Dios, ni se le acerca. Él es una criatura, es un ángel. ¿Dónde andaba en este tiempo? A su momento se lo diré. Pero aquí debió haber estado sirviendo a Dios, en un lugar privilegiado, como dice el libro de Ezequiel. En un lugar privilegiado, cerquita del trono de Dios. Y aquí todavía no se había revelado. No puede ser que se haya revelado porque el versículo 31 del capítulo 1 dice que, y vio Dios que todo era bueno. Así que aquí Satanás no podía ser malo porque Dios no podría haber calificado todo como bueno. Y además Dios reposó y se deleitó. No podría tener el mismo deleite si Satanás estaba ya en rebelión. Así que cuando habla de todas sus huestes, está hablando, dice el versículo 1, fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Todos los habitantes del cielo, esas son las aves, todos los habitantes de los cielos, los ángeles, todos los habitantes de la tierra, incluidos los mares, esos son animales terrestres, animales acuáticos, el hombre y su mujer. Nada más. Ya debieron haber estado todos creados. Si usted tiene la curiosidad y hace un ahorrito, se podría ir a alguna de las islas acá del Caribe, cerca de Colombia. Hay islas privadas que tienen su casita, todos los servicios, se renta allí unos 2-3 días y va y siente lo que sintieron Adán y Eva, rodeados de animales terrestres, de animales acuáticos y solitos. Claro, usted va a tener televisión, aquellos no tenían televisión, pero algo así, estaban solos el hombre y la mujer con animales terrestres, animales acuáticos, animales de los cielos que son las aves. Y entonces también el versículo 2 dice, y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho, y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Es el énfasis, Dios ya había acabado. Y no nos apartemos de allí porque entonces vamos a malentender este texto. Sí, sin duda, como le mostré ya en Éxodo capítulo 20, versículo 11, allí, siglos después, se instituye que el hombre tendría que trabajar 6 días y reposar 1. Pero es hasta allá. Aquí no se habla del hombre. Aquí no se dice que Adán tenía que trabajar, que tenía que descansar. Le voy a decir por qué. Porque sí trabajaba, cuidaba el huerto. Para eso lo creó Dios. Pero no necesitaba descansar. ¿Por qué? Porque la tierra no estaba bajo maldición. Entonces no le era gravoso. Era un trabajo agradable. No había ni siquiera la necesidad de descansar para Adán. Aquí no se habla de la institución del séptimo día como de descanso para el hombre. Aquí se habla del séptimo día como el día del cese de la creación de Dios, pero también el día del deleite de Dios. Ya había terminado, y ese versículo 2 dice, en el séptimo día completó Dios. Eso no quiere decir que hizo lo último que le faltaba, que cerró con broche de oro. Eso quiere decir solamente que la creación estaba completa y que ya no había más obra creativa de parte de Dios. Completó Dios la obra que había hecho, ya la había hecho, y reposó en el día séptimo de toda la obra que Él había hecho. Reposó. ¿Por qué Dios reposó? Bueno, no es porque Dios necesite algún tipo de reposición de fuerzas, puesto que
El Salmo 121:4 dice: aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dios no necesita reponer fuerzas. Usted y yo por eso dormimos, porque nuestro cuerpo ya se cansó y necesita, a costa de nuestra salud si no lo hacemos. Y problemas y desórdenes graves, tanto físicos como mentales, puede tener el carecer de sueño por muchos días. Nosotros lo necesitamos, pero Dios no lo necesita. Él no se cansa, Él no se adormece. Lo mismo habla Isaías 40:28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Dios no tiene necesidad de reponer fuerzas. En Él no hay disipación de energía, no hay desgaste ni erosión, como si lo hay en nosotros. El poder de Dios es infinito, no tiene límites y tampoco conoce el desgaste. No había nada más que hacer en cuanto a la creación. Y entonces por eso Dios reposó. Y eso abre entonces la puerta para lo que yo le estaba diciendo desde hace rato. El reposo de Dios no fue un refresco en el sentido de reposición, sino fue un refresco en el sentido de deleite. Como si se pusiera solamente a contemplar la perfecta relación matrimonial que gozaron Adán y Eva hasta Génesis 3. Como si se sentara a contemplar la perfecta relación entre todos los habitantes de la tierra. Los animales que hoy conocemos como feroces, con los animales más pequeñitos. Como poner a jugar a un rinoceronte con un conejo. ¿Se imagina? Como poner a las ballenas junto al plancton sin que se los coma. Bueno, pues así Dios se sentó a disfrutar lo que había hecho. Pero le repito, aquí no se está hablando de reposición de fuerzas, aquí se está hablando de deleite. En este séptimo día hay algo muy importante que tengo que mostrarle. ¿Notó usted que en los días anteriores ocurre la frase, y fue la mañana y fue la tarde el día tal? Y fue la tarde y fue la mañana el día tal. En el día séptimo no ocurre eso. ¿Por qué? Hay quien dice, bueno, no está ese resumen del día séptimo porque entonces quiere decir que Dios sigue reposando. No, el problema es que tenemos que tomar toda la Biblia en cuenta y nos daremos así la razón de ver que Dios no está reposando completamente. Dios está activo, ¿cierto? Está trabajando en la salvación del hombre, pero también está sosteniendo toda su creación. Por tanto, no puede implicar un cese de toda actividad divina, sino a lo que se refiere simple y sencillamente es, como ya dije, el cese de más creación, pero por otro lado, el deleite. No hay un resumen del día 7, porque el énfasis del día 7 está en el reposo de Dios, y ese reposo de Dios no concluyó. Lo que Dios hizo en ese día fue reposar, y el reposo de Dios no concluyó ¿hasta cuándo? Hasta Génesis 3. El deleite de Dios concluyó en la caída del hombre. Y posiblemente unos minutos, quizás horas, no sabemos exactamente cuánto tiempo sucedió. Sígame en esta cronología. Aquí es todo perfecto, aquí toda la creación vive en perfecta armonía. El hombre vive en santidad, aún los ángeles son todos santos, pero luego tiene que venir la caída de Satanás en pecado, la rebelión de Satanás y de todos sus demonios, y luego viene la tentación del hombre, ¿cierto? Tiene que aparecer primero Satanás como rebelde antes de tentar al hombre. ¿Cuánto tiempo pasó de que la creación fue concluida la rebelión de Satanás? ¿Quién sabe? Eso sí, la Biblia no dice. ¿Y cuánto tiempo pasó de la rebelión de Satanás a la caída del hombre en pecado? ¿Quién sabe?
Tampoco dice. Quizá después de ser expulsado del cielo, Satanás, unos minutos, horas, días, no lo sé. ¿Semanas? No parece haber sido años. ¿Cuánto tiempo? ¿Quién sabe? Pero lo que sí sabemos es que el descanso de Dios no concluyó en ese día séptimo, en el sentido de que su deleite no terminó allí. Por eso es que no hay resumen del día séptimo. Porque Dios tenía deleite profundo en toda su creación y todo era perfecto. Algo que le quiero mostrar también, si quiere abrir su Biblia, en Éxodo capítulo 31, versículos 12 al 17. Ya le mencioné Éxodo 20:11, cuando se instituye el día de reposo como un día donde el hombre dejaría de trabajar para centrar su mente en el Señor. Pero ya que hablamos del pecado, quiero mostrarle esto. Y habló el Señor a Moisés diciendo: habla pues tú a los hijos de Israel diciendo: de cierto guardaréis mis días de reposo, porque esto es una señal entre yo y vosotros por todas vuestras generaciones. Escuchen: a fin de que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Por tanto, habéis de guardar el día de reposo, porque es santo para vosotros. Todo el que profane morirá irremisiblemente, porque cualquiera que haga obra alguna en él, esa persona será cortada de entre su pueblo. Durante 6 días se trabajará, pero el séptimo día será día de completo reposo, santo al Señor. Cualquiera que haga obra alguna en el día de reposo morirá irremisiblemente. Los hijos de Israel guardarán pues el día de reposo, celebrándolo por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Escuche, es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre, pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó de trabajar y reposó. Ahí están los dos énfasis. El cese de actividad, pero también el deleite, y reposó. Ahora escuche, ¿por qué le leí todos estos versículos? Porque cuando Dios instituyó el día de reposo en Éxodo 20:11, les dijo, lo van a tomar como reposo. Y luego se los explicó. Les voy a decir por qué. Porque en 6 días Dios hizo toda la creación. Y ustedes lo van a santificar. Y si no lo santifican, tiene que morir el que no guarde el día de reposo. Y dice irremisiblemente, no hay derecho de apelación. Claro, por supuesto, esto se desvió. Lo desviaron las sectas de los judíos, fariseos, etc. Y lo llevaron al extremo, a modo que tenían solamente cierto número de pasos donde consideraban ellos que si dabas un paso más ya habías violado el día de reposo. Un absurdo. El Señor dio esto como un principio, pero no dio los detalles de qué constituía exactamente, salvo que no había que trabajar. Pero eso no quería decir que no había que hacer misericordia como el Señor lo hizo. Quiero decirle 2 cosas al respecto. En Éxodo 31, lo que acabamos de leer, del 12 al 17, el Señor les dice, ese día ustedes se tienen que dedicar a pensar en la obra creadora de Dios. Es un día para el descanso. Les voy a dar el día de reposo como una probadita a todos ustedes que no estuvieron en el Edén. Es un día donde sus cuerpos van a parar de trabajar, pero también se van a deleitar en mi creación. Los cristianos no tenemos que guardar el día de reposo, eso es parte de la ley mosaica. Pero haríamos bien en nuestro día de descanso, del trabajo, de nuestras actividades, espero que tenga por lo menos uno. Haríamos bien en ese día disfrutar de la creación de Dios. Eso lo puede traducir en una vuelta al parque, o a Chapultepec, que está aquí bien cerquita. O lo puede traducir en una comidita especial y disfrute de la creación de Dios. Una ensaladita con arándanos y con nueces y con... ¿Me explico? Pero disfrutar de la creación de Dios y recordar y dar gracias a Dios por su creación. No es guardar el día de reposo. Nadie nos debe imponer guardar el día de reposo. Somos creyentes neotestamentarios, ya no tenemos por qué guardar la ley mosaica. Pero le estoy invitando solamente
a que se deleite todavía en la creación de Dios. ¿Y por qué otra cosa tendrían que guardar el día de reposo? Porque además de recordar a Dios como el creador de todo, ellos tendrían que recordar a Dios como el juez que dio la ley. Por eso en estos versículos, escuchó, puso atención, lo notó, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Dice el versículo 13. Versículo 14, todo el que profane morirá irremisiblemente. Versículo 15, cualquiera que haga obra alguna en el día de reposo morirá irremisiblemente. Lo guardarán como pacto perpetuo. Versículo 16. Versículo 17, es una señal. El día de reposo no era más que un indicador de algo más. Debía apuntarles hacia algo más. ¿Hacia qué? Dios es el creador y debemos agradecerle y deleitarnos en su creación. Nosotros que ya no vivimos en el paraíso, tenemos este día de reposo, de descanso, donde podemos deleitarnos en la creación. Es una probadita del paraíso. Pero también debemos recordar que Él es Señor y que Él es el que manda. Ese doble propósito tenía el día de reposo para el pueblo de Israel. Y volverse a la religión judía incluía guardar el día de reposo. Si un gentil abrazaba la fe en Jehová, tendría que guardar el día de reposo. Era una señal, además de los varones, circuncidarse. La señal de la circuncisión era una señal que les recordaba, tienes que ser limpio. Y el día de reposo era una señal que les recordaba, tienes que ser limpio porque hay un Dios que es el juez y que dio su ley y que debemos obedecer. El día de reposo les debía recordar entonces que debían obedecer la ley de Dios. Recuerda el relato de Mateo capítulo 12, versículos del 1 al 8, cuando le reclamaron los fariseos al Señor que sus discípulos estaban cortando espigas en el día de reposo. Y les dijo el Señor, uy, si eso les escandaliza, ¿no han leído de David? Que se comió los panes allá que estaban en la mesa. Si eso se les hace mucho, imagínense qué van a pensar de aquellos. Pero les dice, ¿no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? O sea que hacen cosas que no les son tomadas como culpa. Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Pero si hubierais sabido lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no hubierais condenado a los inocentes. Les dice el Señor, miren, el día de reposo es un día para beneficiar al hombre por medio de la comunión en gratitud con el Señor, pero también recordándole su lugar delante de Dios como súbdito. Es un día donde deberían hacer misericordia. Y en vez de estar criticando a estos que tienen hambre, deberían dejarlos. Porque uno mayor que el templo incluso está aquí. El Señor Jesús hacía lo que quería en día de reposo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las reglas y las normas que habían establecido los fariseos eran extremas y no eran más que normas de hombres, no era la ley de Dios. El Señor nunca dejó de cumplir la ley del Padre. Siempre se sujetó, Él es santo. Pero las normas humanas, esas no les hizo caso. Y en día de reposo Él hizo muchas cosas, como sanidad, es la que está en Juan capítulo 5, versículos del 1 al 13. Levántate, toma tu camilla y anda. Aquel hombre que estaba allí en el estanque de Siloé, esperando a que fueran movidas las aguas y todo. Y el Señor llega y lo sana. Y era día de reposo y se le lanzan los judíos a criticarle. Y el Señor les dice, pues ¿qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Esto se trata de misericordia. No era un día para contar los pasos que puedes dar y los que no. Si puedes calentar agua o no. Es un día que va más por la actitud. Y que lo apartes y que lo separes. Y que no trabajes tus actividades normales, sino que tengas comunión con Dios. Por supuesto que Hebreos capítulo 4, versículo 1 dice, por tanto temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo alguno de vosotros
parezca no haberlo alcanzado. Desde el capítulo 3, el autor a los Hebreos viene diciendo, el reposo no vino con Moisés, el reposo no vino con Josué, el verdadero reposo al que los cristianos hoy estamos llamados, viene a través de Cristo Jesús, es la paz con Dios. ¿Debieran los creyentes guardar el día de reposo? El Nuevo Testamento no tiene ni una sola indicación de que así deba ser. Bueno, le voy a poner un caso extremo. La epístola a los Gálatas. ¿Cuál era la herejía que se estaba diseminando por todas las iglesias de Galacia? Que debían seguir la ley judía, además de creer en Cristo. Era un atentado contra el evangelio. Porque ese es un evangelio que no salva, al que se le añaden obras humanas. Pablo pudo haberles dicho en esa carta, olviden la ley, excepto el día de reposo. Ese sí guárdenlo. Les pudo haber dicho eso, ¿no cree? ¿Y sabe qué les escribió? Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Observáis los días, eso es guardar el día de reposo, entre otros, los meses, las estaciones y los años. Temo por vosotros que quizá en vano he trabajado por vosotros. Si Pablo hubiera querido institucionalizar el día de reposo para los cristianos, la carta a las Gálatas era su mejor momento. Pero no lo hizo. Entonces usted tiene por ahí una secta, son los sabatistas, que guardan el día de reposo, sabatistas o adventistas que guardan el día de reposo. Ya no es necesario. Ya no es necesario. Incluso, Pablo le escribió a los Colosenses 2:16, por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida o en cuanto a día de fiesta, a luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. El día de reposo solamente era una sombra, un anuncio, una señal del verdadero reposo, el paraíso recuperado con Dios al final de los tiempos, y del descanso en la fe en Cristo Jesús que los creyentes tenemos hoy. El texto de Gálatas era Gálatas 4, del 9 al 11, para aquellos que toman notas. Romanos 14, del 5 al 6, dice, uno juzga que un día es superior a otro día, ¿ya oyó? Otro juzga iguales todos los días, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día para el Señor lo guarda, y el que come para el Señor come, pues da gracias a Dios, y el que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Está diciendo Pablo, ¿por qué se están peleando por esas cosas cuando no son importantes? Eso ya no tiene sentido. Los creyentes entonces no tenemos por qué guardar ningún punto de la ley mosaica. Pastor, no diga eso, honrarás a tu padre y a tu madre. No. Pero lo honramos y lo guardamos porque aparece en el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 6. ¿Cierto? No robarás, entonces podemos robar. No robarás porque aparece en Efesios. ¿Cierto? Entonces podemos matar. No matarás porque el Señor dijo que aún el que insulta a su hermano es también un asesino. Entonces, no. Guardamos esos mandatos, pero porque fueron promulgados por el rey o por sus apóstoles del rey. Y guardamos la ley del rey Jesús, no la ley mosaica, ni siquiera el día de reposo. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué decimos al respecto? Pues hermano, que el Señor en su santidad, el día de reposo, el séptimo día, cesó su obra, pero luego se deleitó en su obra. ¿Qué hacemos los cristianos? Bueno, ¿deberíamos seguir su ejemplo? Pues sí. Ahorita le voy a hablar un poquito al respecto. El versículo 3, allí encuentra usted la complacencia y consagración del Creador. Y bendijo Dios el día séptimo. ¿Qué quiere decir bendijo? En respuesta de que ya había terminado su obra. Y como una manifestación de su deleite, de su complacencia,
en su obra, dice que Dios lo bendijo. ¿Qué quiere decir bendijo? Dios lo benefició o lo hizo especial. Piénselo bien. Nuestras semanas se componen de 7 días, ¿cierto? Pero el año se compone de 365. Como que no tiene sentido hacer esa división, ¿no cree? ¿Por qué? Si la Tierra da vuelta alrededor de su órbita, alrededor del Sol, durante 365 días, ¿por qué dividimos en 7? Pues deberíamos dividir en múltiplos de otro que no sea 7. Igual los meses tienen 31, tienen 30, o el rebelde de febrero de 28 y 29, según. Pero no se dividen en múltiplos de 7. Pareciera que no encaja. Es como tratar de meter un círculo a través de un hoyo cuadrado. Bueno, es que Dios dejó los 7 para que siempre esté presente en nuestra mente su obra creadora. Nos dejó un recordatorio semanal. Él instituyó cuánto dura la semana y Él le puso el tiempo en que la Tierra giraría alrededor del Sol, los 365 días, y sí parece que no es una división muy precisa, lo más cuadradito que nos pudiera quedar, no, pero lo hizo así para dejar siempre, siempre, siempre el recuerdo de lo que Él hizo. Dios le dio un lugar especial a ese 7º día. Tómese el tiempo, hermano, de hacer algo el día que descansa. Si es todavía de los bendecidos con descanso de sábado y domingo, que ya son cada vez menos, pues a lo mejor el sábado es un buen día de disfrutar de la creación del Señor, y eso no quiere decir viaje a la Marquesa forzoso. Ahora, si puede, pues qué mejor. Y si puede invitar, todavía mejor. Pero si no, disfrute de la creación de Dios allí en su mesa. Su mesa no la tienda, sino en su mesa donde come. Su mesa donde come. Disfrute de la creación de Dios. Yo le di muchas gracias a Dios de que ya hay mandarinas de esa grandota, de cáscara gruesa. Y usted la pela y huele a Navidad. Y luego le andan oliendo las manos a Navidad, hasta que se las lava, tristemente. Disfrute de la creación de Dios. El Señor bendijo y además lo santificó. De hecho, déjeme decirle algo curioso. Es la primera vez que la palabra santificar o cualquier raíz de santo aparece en toda la Biblia. Es aquí en Génesis 2:3. Bendijo Dios el 7º día y lo santificó. ¿Qué quiere decir santificar? Quiere decir separar, quiere decir cortar para separar, como quien corta un trozo de pan. Entonces lo aparta. O quiere decir también elevar o exaltar sobre el nivel usual. Dios exaltó este día, porque a partir de ese día Dios cambió su relación con la creación. Ya no es, sí es su creador y autor, pero ya no crearía, ya no seguiría creando, sino que ahora sería el sustentador, y eso lo ve en Hebreos 1:3, que dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Quien mantiene a la tierra girando alrededor del sol es Cristo Jesús. Quien mantiene el ciclo del agua funcionando como Él lo diseñó es Cristo Jesús. No es la madre naturaleza. Y yo sé que los pitufos hasta sacaban a una señora allí vestida de blanco que era la madre naturaleza, pero eso no existe. Es Cristo Jesús quien sostiene todo lo que hay. Y su relación hoy ya no es creador en el sentido de que siga creando, sino solamente como sosteniendo su obra. Por eso Dios lo apartó, lo hizo especial y además lo santificó, y dice: porque en Él reposó de toda la obra que había hecho. La razón es su deleite. Su deleite. ¿Se imagina? ¿Se imagina a Dios lo feliz que es Dios? ¿Se ha puesto a pensar que Dios no es infeliz? Que Dios no está amargado, que Dios no está gruñendo desde su trono diciendo: ay, siguen pecando, ay, ¿cómo es posible? Nunca. Mucho menos tiene una cubeta llena de rayos
y está viendo y órale por portarse mal. Porque así le decían a uno de niño, ¿no? Pórtate bien o te va a caer un rayo. Diosito te va a castigar. Y a mí no me gusta decirle Diosito, pero así dice mucha gente y así le decían a uno de niño. ¿Cuál? Dios nunca está de huraño y de gruñón y de cascarrabias. Dios es un Dios feliz. Porque todo está saliéndole a pedir de boca. Y aún en la rebelión del hombre, eso no destruye sus planes. Y aunque los norteamericanos elijan a quien quieran y otra potencia mundial elija a quien quiera, todos los planes están en orden. El viernes pasado, fue este viernes, ¿verdad? Fui a dar un estudio a otra iglesia donde me pidieron hablar específicamente del anticristo y les dije, hermanos, a mí me contrató Jesús. A mí no me contrató el anticristo para andarlo predicando. Pero vamos a verlo bajo los planes de Jesús. Todo está bajo los planes de Jesús. Todo. Dios no está enojado. Todo le está saliendo a pedir de boca. Y Dios santificó el día séptimo porque en Él reposó, en Él tuvo deleite, el deleite de Dios en su creación. Hermanos, ¿le está enseñando a que usted también debe deleitarse en Dios y en las cosas que le pertenecen? Pues espero que sí. Ahora, algunos creyentes a lo largo de la historia han dicho que los cristianos ya no guardamos el sábado, ahora guardamos el domingo. Y que los mismos regulaciones y mandatos que había para el día de reposo los debemos traer para el domingo. Agárrese. Si no tiene cinturón de seguridad, quítese el cinturón y amárrese a su silla porque se me va a ir de espaldas. La Confesión Bautista de 1689 afirmaba que los creyentes debían tratar el domingo como el nuevo día de reposo, siguiendo las limitaciones y prescripciones del Shabbat judío. Y algunos crecimos así, ¿o no? ¿O no, hermana Almadelia? Y cuidado con prender la televisión el viernes de Semana Santa. ¿Querías dormir calientito? Prende la televisión en viernes de Semana Santa. Es más, había hermanos que lo extrapolaban y decían, del viernes al domingo, ni radio, ni televisión, ni nada, que es sábado de gloria y vámonos al parque a jugar. Que antes hasta la ciudad se moría, ¿recuerda? No había actividad. Estamos en una congregación muy jóvenes, hermanos, porque empiezo a hablar de estas cosas y nada más unos cuantitos me dicen que sí, pero los demás, no sé, pastor, yo no había nacido. Qué bueno que sea una congregación joven, pero así era. Es más, los domingos, me refiero mucho a mi hermana Almadelia porque crecimos en la misma iglesia y traíamos la misma educación. Ojo, no es una crítica, pues era lo que nos enseñaban, solamente estoy diciendo el ejemplo. ¿Y qué le decían a uno? No, ese día tus mejores ropitas. Y ahí andaba uno como si, peor que ir a la escuela, que en la escuela no se quita el suéter, se lo amarra a la cintura. No, aquí tranquilo, bien vestido y pórtese bien. Y después del culto nos vamos a comer y después de la comida nos regresamos a la otra clase y al otro culto. Y parecía que había que guardar todo ese día como si fuera el sábado, como si fuera el día de reposo. Eso tenemos que hacer. No de una forma legalista e impuesta. Es decisión de cada quien cómo va a invertir su día domingo. Pero sí, una sana costumbre que surgió el día de la resurrección es la siguiente. Mateo 28:7 dice que el Señor se apareció a sus discípulos y les dijo, id pronto y decid a sus discípulos, este es el ángel diciéndoles a las mujeres, vayan y díganle a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos, y aquí Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Recuerda que esto sucedió el primer día de la semana. Juan 20:1 dice, y el primer día de la semana María Magdalena fue temprano al sepulcro. Son las mujeres en el sepulcro. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, Juan 20:19 dice,
y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Esto lo vimos hace poco, ¿recuerdan? Y luego pasa una semana de vacío y Tomás no había estado el día de la resurrección con los demás apóstoles. Y el Señor regresa, otra vez se presenta a sus discípulos, de acuerdo a Lucas 24, para decirle a Tomás, y apenas aparece, ¿recuerdan? Apenas aparece y se va sobre Tomás. Tócame. No como un reproche, al menos no creo yo que como un reproche, sino como un pastor que está preocupado por la única oveja que se le está desbalagando. Y ya no seas incrédulo, sino creyente. Pero fue también en el primer día de la semana, una semana después. ¿Recuerda usted que el Señor les dijo, les prometió el Espíritu Santo? Y también Hechos 1.8, bueno, eso está en Juan 20 del 22 al 23, y que en Hechos 1.8 también les prometió el Espíritu Santo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Quién hace la cuenta y nos dice en qué día cayó el día de Pentecostés? No necesita decirme, fue un 4 de abril. No. ¿En qué día? Si es 50 días después de la Pascua, ¿en qué día cae? Cae en domingo. El día de Pentecostés fue domingo. Así que ya va la resurrección, la siguiente aparición del Señor en día de reposo, y luego el día de Pentecostés, también domingo. Pareciera como que el Señor ha acumulado acontecimientos importantes para nuestra vida en día domingo. Bueno, aquí le va otro. ¿En qué día se le apareció el Señor Jesús a Juan en la isla de Patmos? ¿Perdón? Bueno, pues ya ahorita ya me puede decir en domingo. Bueno, sí, pero ¿cómo se le llama allí? Apocalipsis 1:10, gracias Adán, en el día del Señor. Y Juan está escribiendo más allá del año 90, probablemente el año 95 después de nuestro Señor Jesucristo. Han pasado casi 60 años después de la crucifixión del Señor y de su resurrección, y ahora los cristianos ya tienen la costumbre de decirle: es el día del Señor. Es el día en que nos reunimos para escuchar la doctrina de los apóstoles, las palabras de los profetas, para tener comunión. Es el día en que dedicamos nuestra fuerza para pensar en nuestro Dios. Y desde entonces para acá. Es más, le tengo otro dato nada más para no dejarlo así. Primero los Corintios 16:2, que dice que cada día primero de la semana, cada uno de vosotros guarde algo para la ofrenda. Eso quiere decir que los creyentes se reunían en los días domingo. Y para cuando Juan escribe el Apocalipsis ya era algo común. Es el día del Señor. Todos los días son los días del Señor, porque usted recordará que en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 46, dice que perseveraban diariamente reunidos en la doctrina de los apóstoles, y partían el pan y estaban juntos y alababan al Señor. O sea que la iglesia primitiva no se reunía un día a la semana ni dos. Se reunían todos los días. Todos los días había culto. Vamos a tener que programar el otro año una semana de cultos diario. A ver qué pasa, igual voy a estar solo, pero no le hace. A ver qué pasa. Ha estado en una semana así, donde uno ve diario a los hermanos y sacan allí el tecito de limón. Yo me acuerdo mucho de las galletas Marías y el tecito de limón allá en la iglesia donde crecimos. Era lo que había todas las noches, pero uno se lo tomaba bien sabroso y veía a los hermanos. Salía uno de la rutina de ver a los hermanos el domingo. Y allá nos veíamos domingo, miércoles y viernes. Y los que estaban en el coro, jueves. Y los que estaban en la unión de jóvenes, sábado. Martes, perdón. El coro. Y jueves. Y luego los que eran maestros estaban el jueves, pues casi se veían diario. Su día de reposo era el lunes. El lunes no se veía, pero de ahí en fuera se veían diario. ¿Qué pasaría si Renovación empezara a hacer eso? ¿Qué pasaría? No necesita responder, pero sí necesita meditarlo.
No vaya a ser que por nuestro horario tan sencillo, por las distancias que tenemos, ayer estaba platicando con un hermano y le decía de dónde vienen varios de ustedes, y decía, ¿y cómo le hizo para tener miembros de todos lados de la ciudad? Pues no sé, el Señor así los ha llevado. Y sé que ese es un impedimento para algunos, reunirse más frecuentemente, pero ¿y qué pasaría? No vaya a ser que nuestros horarios y los lugares que hemos rentado nos estén sembrando la idea de que, pues a Dios le doy 3 horas del domingo, 2 del martes y ya estuvo. No vaya a ser que sea una manera rápida de curar mi culpa. Ya fui y ya salí, pero ya cumplí y ofrendé. No vaya a ser. Cuando el deleite de los cristianos debe estar en Dios. Y todas las veces que pueda ver a mis hermanos, mejor. Y todas las veces que pueda meditar en el Señor en el día, diariamente, mejor. Yo no estoy aquí para decirle, y creo que sería antibíblico decirle, que el domingo es ahora nuestro día de reposo de los cristianos. Eso no. Ya leí los textos neotestamentarios que dicen no. Pero sí estoy para decirle, haga lo que haga en el día domingo, hágalo con una actitud de gratitud a Dios por su creación, por su obra creadora, pero también por su obra y sobre todo su obra redentora. Porque si los cristianos se siguieron reuniendo en día domingo, fue porque Cristo Jesús resucitó en día domingo, el primer día de la semana. El primer día de la semana no es el lunes, es el domingo. Y que este día, haga lo que haga, reunirse con la iglesia o quizá después comer en familia o quizá por la noche visitar a algún hermano o familiar o lo que sea, mantenga siempre la actitud de que este día es el día del Señor. Haga lo que haga, debe haber una actitud de gratitud por su obra creadora y una actitud de gratitud por su obra redentora. Es cada vez más claro, creo, que cuando Cristo Jesús no es nuestro deleite, es una molestia necesaria. Si no me deleito en Cristo, entonces meditar en su palabra, reunirme con su iglesia, etc., es algo que no me deleita, pero que tengo que hacer. Es una molestia necesaria. Solamente cuando es Cristo nuestro deleite, Dios nuestro deleite, que hacemos todo esto de buena gana y llegamos con la sonrisota. Y estamos como nuestro pastor Isaac, que cada día nos dice, yo ya quiero que sea domingo, yo ya quiero que sea... Pues así, solamente así, cuando Cristo sea nuestro deleite. Dios se deleitó en una creación sin pecado, deleítese en las cosas de Dios. Nosotros nos debemos deleitar en su creación, en su salvación y en su persona santa. Impregne todo este día de Dios. Haga lo que haga. Impregne todo el día de Dios. Que le demos gracias, hermanos, aún cuando nos dispersemos y nos vayamos cada quien por su caminito. Que nos dispersemos alabando a nuestro Dios y en nuestros hogares. Enseña a los niños a hacer eso. Enseña a los niños a dar gracias a Dios por los chícharos, por la coliflor, por el brócoli, por las reses muertecitas en forma de hamburguesa de McDonald's también. Pero deleítese. Ojalá que en un momento podamos decir como el salmista, nada deseo en la tierra si no eres tú. Que nuestro deleite de verdad sea Dios y nunca sea una molestia con la que tenemos que cumplir. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñaste a deleitarnos en lo santo, a deleitarnos en lo bueno, a pensar en todo lo que es honesto y todo lo que es puro, toda la virtud alguna. Que invertamos todos los días de nuestra vida, pero con un énfasis especial el día domingo. Porque en un domingo resucitó nuestro amado Jesús, nuestro Salvador Jesús.
Y aunque no es para que lo convirtamos en legalismo, Señor, pero que sí seamos proactivos y de manera consciente e intencional, nos pongamos algunas actividades que nos relacionen contigo a través de tu palabra y en oración y en alabanza. Fuera también de estos muros. Aun cuando nos dispersamos, allí sigamos alabando tu nombre. Lo pedimos en nombre de Dios Jesús. Amén.